Bueno, hoy lunes se termina este mes de junio del 2025. Y como todos ustedes saben, este fue un mes de eliminatorias. Y pudimos presenciar dos partidos de la selección ecuatoriana de fútbol. Primero contra Brasil en Guayaquil, partido que terminó empatado sin goles. Y posteriormente fue este partido que tenemos ejemplificado hoy en pantalla contra Perú en Lima. Partido que acabó con el mismo marcador. También empatado 0-0. El punto, muchachos, es que estaba pensando que antes de que se acabe junio, valdría la pena, ¿por qué no?, hablar un poco del funcionamiento que tiene hoy por hoy la idea de juego de Sebastián Becachese en la Tri. Porque a ver, yo creo que está más que claro que Ecuador en junio logró el que era su objetivo principal. Es decir, clasificarse al Mundial del 2026. Eso era lo prioritario, eso era lo más importante de todo. Y Ecuador ya lo tiene en el bolsillo. Sin embargo, más allá de eso, yo sí creo que en cuanto al funcionamiento, naturalmente hay algunas cuestiones que Ecuador en estos dos partidos las hizo bien, que son cuestiones que podríamos denominar como aciertos, pero al mismo tiempo también es evidente que hay otras cuestiones en las cuales a Becachese le va a tocar que trabajar. Porque son matices tácticos que están presentando fallas o errores. Y la idea es que esos errores se puedan corregir para que Ecuador llegue a junio del 2026 con un funcionamiento mucho más aceitado. Y en este video precisamente vamos a hablar de ello. Lo podríamos resumir o sintetizar como los aciertos y errores que mostró Ecuador en el mes de junio. Así que vamos con eso. Espero como siempre que les pueda gustar este análisis. Y antes de comenzar los invito, también como siempre, a que se suscriban por favor a mi canal de YouTube, a que me sigan también en la cuenta de Facebook y a que por último me ayuden dándole un like, un me gusta a este video. Acá en mi canal ustedes ya saben que yo cubro y analizo todo lo inherente a la selección ecuatoriana. Entonces, si ustedes son hinchas de la Tri, yo creo que vale la pena 100% que se unan a esta comunidad futbolera. Este canal, créanme lo que les digo, les puede acabar interesando. Gracias y sin más preámbulos comienzo. Bueno, vamos a dividir el video en ataque y defensa. Primero vamos a hablar de lo bueno y lo malo que mostró Ecuador en ataque y por último de lo bueno y lo malo que mostró la Tri en defensa. Así que voy con el inicio, con el punto número 1 de los dos que traigo para hoy. Ecuador atacando, gente. Bueno, partamos de la lectura táctica del sistema, que es 4-4-2. Me parece que es el sistema que mejor le viene funcionando a Becachese y eso está más que claro. No hay necesidad de volver a la línea de 3 de antes, ¿no? El 4-4-2 para mí es un primer acierto. Listo, ya comenzamos por ahí. Ahora, acto seguido, vamos a tener en cuenta que el campo de juego se divide en 5 carriles. Porque de esa manera va a ser más fácil que podamos entender el análisis. Hay 2 carriles externos y 3 internos. Los 2 externos, pues ustedes entenderán que están pegados a las rayas. Son las 2 bandas del campo de juego. Y los 3 internos, pues, van por acá. Está el carril interno de la derecha, está el carril interno de la izquierda y lo que conocemos como el pasillo central. ¿Está claro eso también? Perfecto, continuemos. ¿Por qué comencé hablando de esta manera? Porque bueno, voy a, en primer lugar, mencionar
lo que hace Ecuador en cuanto a su ataque interno y posteriormente vamos para las bandas. Miren, cuando la tri sale desde el fondo, en el caso de este partido contra Perú lo hizo con Gonzalo Valle, pues por la lesión que todos sabemos que tuvo Hernán Galíndez ante Brasil en el calentamiento. Valle descarga con alguno de los dos centrales, porque Ecuador sale normalmente con pelota al piso, listo. Descarga con Pacho o descarga con Hincapié. Estamos hablando de entrada, recuerden, del juego interno, o sea, enfoquémonos en los tres carriles centrales de la cancha. Ahora hablamos de lo que pasa por las bandas. Bueno, en ese juego interno Ecuador hace algo muy interesante que también me parece un acierto, y es que muta tácticamente de este 4-4-2 a un 2-3-5. Y lo hace, pues, inicialmente proyectando a sus laterales, o sea que Estupiñán se lanza al ataque, Ordóñez hace lo propio, y en el fondo solamente quedan Pacho e Hincapié con la responsabilidad de darle salida al equipo. ¿Listo? Entonces quedan dos atrás únicamente. Recordemos, los laterales pues se van al ataque. Acá en el medio, Ecuador forma un tribote compuesto por Vite, que se hace un poquito a la izquierda, todavía por dentro, ¿no? Estamos hablando del juego interno, lo digo por enésima vez. Vite se hace un poquito a la izquierda, por dentro. Moy queda más centralizado como una especie de 5 en el eje, y el que viene a cumplir el rol de una especie de interior por derecha es Joel Ordóñez, que parte como lateral, esa es su posición inicial, pero en ataque posicional, pues él viene y se para por dentro. Y queda casi que cumpliendo una función parecida a la de Pedro Vite, pero Vite lo hace por el carril interno de la izquierda y Joel por el carril interno de la derecha. Bueno, 2 en el fondo, 3 en el medio. Y arriba, pues quedan literalmente 5 jugadores. En la misma altura, que son Franco, Yeboah, Rodríguez, Estupiñán y Nilson Angulo. Entonces, ¿ven cómo se pasa del 4-4-2 al 2-3-5? Ecuador siempre hace eso. Es algo premeditado, es algo que Becachese obviamente lo ha entrenado con el equipo, no es casualidad. Bueno, por dentro, me parece que la cosa en ataque posicional funciona relativamente bien, porque los dos centrales toman la pelota, normalmente siempre encuentran ese primer pase en salida, ya sea con Vite o con Moisés o con Ordóñez. Este primer pase normalmente Ecuador lo está dando bien hoy por hoy, así que ahí no hay ningún lío. Continúo. Cuando la tienen los tres del medio, también pasa algo interesante, y es que, bueno, por lo menos Vite y Moisés son dos jugadores que le dan muy buen trato a la pelota. O sea que Ecuador en el medio campo tiene capacidad creativa. Y partiendo de ese hecho, normalmente también este pase que se da por dentro de ellos para el mediapunta o el delantero que más se retrasa de los dos que están arriba, que es John Yeboah, también se hace bien. Es decir, les dije que el primer pase de los centrales para los tres del medio se hace bien. Bueno, este pase de los tres del medio para el media punta normalmente también se hace bien. De hecho, en este partido contra Perú, pues Yeboah fue un actor principal para Ecuador en ataque. Más de una vez recibía por acá entre líneas, en la espalda de Tapia y Carrillo, y recibía con libertad. Y a partir de ahí Yeboah jugando entre líneas, repito, en la espalda de los mediocentros peruanos y adelante de los centrales peruanos. Esto acá se conoce como la zona entre líneas. Bueno, ahí Yeboah recibía y normalmente pues causaba peligro desde esa posición. Ustedes recordarán que en el primer tiempo de este partido tuvo un par de remates contra el arco de Galese. Por ahí hubo uno que Galese atajó, otro que pasó por el lado muy cerca. Esa es la prueba de que lo que les estoy diciendo es real. Hasta aquí Ecuador hace muy bien esta conexión de circuitos para llegar hasta esta zona del campo de juego. Me parece que, en conclusión, el ataque interno de Ecuador funciona bien. Lo único que de pronto se puede mejorar es el último paso, que vendría siendo cuando este mediapunta recibe y capaz que tiene que abastecer al 9. Para que el 9, siendo el jugador más adelantado que tiene Ecuador por dentro, pues pueda cumplir con su rol de ser finalizador y mandarla a guardar y meter goles.
ahí de pronto el circuito se corta un poco. Porque Ecuador, ustedes saben que desde hace rato viene teniendo problemas de 9 y por ende problemas de gol. Ecuador es un equipo al cual le anotan muy poco, eso está perfecto, pero también marca muy poco, mete pocos goles y eso sí está mal. Y en gran parte se debe a que por dentro se hace muy bien todo este trayecto que describí, de los 2 de atrás para los 3 del medio, de los 3 del medio para el media punta. Pero cuando el mediapunta de pronto la agarra por acá, casi siempre toca que resolver por su cuenta, porque no encuentra un 9 que tenga real peso en el área, que tenga real peligro, que lleve acciones de gol contra el arquero rival. Eso casi no está pasando. En este partido pues jugó la Rola Rodríguez, lo intentó. Creo yo que con la Rola por lo menos Ecuador tuvo más presencia en comparación a lo que fue el partido contra Brasil, en donde al propio Yeboah le tocó que jugar como falso 9 y ahí sí fue muy notorio que de verdad Ecuador no tenía a nadie parado en el área rival. Acá por lo menos la Rola pues hizo un trabajo de sombra, ¿no? De presencia, hizo acto de presencia, pero pues igual no fue suficiente como para decir que en múltiples oportunidades Yeboah filtró para la Rola y que la Rola pues se encargó de definir y meter algún gol o llevar peligro contra Galese. No, eso no pasó. Entonces de pronto lo único que Ecuador tiene que mejorar en su ataque por dentro es eso, poner a un 9 que realmente te dé peligro y que tenga esa sinergia, esa química con el media punta para que el media punta lo abastezca y el 9 pues se encargue de definir. Normalmente el que mejor cumple con eso es Ender Valencia. Todos sabemos que es así. El problema es que es el único. Es la única pieza que tiene Ecuador competitiva en esa posición. Y cuando Ender de pronto se lesiona, como ocurrió en esta doble jornada, que llegó medio lesionado, pues entonces ahí Ecuador sufre porque no tiene reemplazo. Y además de todo, Ender es un muy buen jugador, pero Ecuador pues termina siendo 100% dependiente de él para los goles. Y recordemos que Ender ya es un jugador de 35 años. Y ahora el 4 de noviembre de este año cumple 36. O sea que llegaría al Mundial con 36 años. No está bien que Ecuador, siendo un equipazo como lo es, teniendo tanto talento como tiene, pues dependa en su totalidad de un 9 de 36 años para meter goles. Y que si ese 9 de 36 años no está presente, entonces no hay goles directamente. No, muchachos. Becache se tiene que encontrar alternativas. Como seleccionador, como técnico, es su labor encontrar otros delanteros, otros 9 que también puedan colaborar en esa labor y que le den peso al ataque ecuatoriano cada vez que Ecuador trata de terminar por dentro. Vamos a ver qué pasa, pero eso, por ejemplo, es lo primero que hay que corregir de cara al Mundial del 2026. Bueno, ahora el ataque, continuamos con el ataque, pero ya por los 2 carriles de afuera. Ya estudiamos lo que pasa por dentro, perfecto. Los 3 carriles internos, ya, los trabajamos. Vamos por fuera. Por fuera también hay una especie de desequilibrio. Hay una falta de balance, hay una falta de simetría. Y ya van a ver por qué lo digo. Por izquierda, en esta doble jornada de eliminatorias, tanto contra Brasil como contra Perú, ocurrió que Ecuador atacó bien. Ecuador por izquierda normalmente rompió. Y de hecho les digo, para mí, de toda la cancha fue la zona más fructífera para la Tri, donde Ecuador más peligroso lució. Y eso se debió a este número 19, al señor Nilson Angulo, que fue para mí la sorpresa más grata que tuvo Ecuador en el mes de junio. Porque Ecuador se encontró con un extremo que nos demostró a todos que está para ser titular. Y que siendo titular no es cobarde. Él todo el tiempo pide la pelota por acá en la izquierda, la agarra y comienza a encarar, sin miedo. Algunas veces la pierde, sí. Eso es parte de intentar. Te puede salir bien o te puede salir mal. A veces sale mal. Pero yo valoro mucho el hecho de que él es un extremo picante. Lejos de ser esos extremos conformistas que la agarran por acá y tratan de hacer alguna mague, pero al final siempre terminan devolviéndose y dando una especie de pase atrás. Que ustedes saben que eso pasa mucho hoy por hoy en el fútbol postmoderno. No, Nilson es lo contrario. Él la agarra y por acá de una va y lo intenta y gambetea y trata de meterse al área. Y así como algunas veces se equivoca, otras veces le sale bien. Y en ese partido contra Perú, por ejemplo, repasábamos en aquel momento, al inicio del mes de junio, que Ecuador había tenido 12 llegadas importantes contra el arco de Galese, 12 llegadas totales en 90 minutos, y en 8 de esas 12
tuvo participación directa en Nilson Angulo? Calculen ustedes, más de la mitad. Más de la mitad de las llegadas de Ecuador en este partido llegaron por acá por la izquierda con este número 19. Entonces por eso les digo que por ahí me parece que Ecuador encontró a un jugador que le puede traer resultados de cara al Mundial. Claro que sí. Y además es un jugador que en ataque, por esta banda izquierda, no solamente es súper gambeteador y súper picante, sino que se complementa muy bien para no superponerse nunca con Pervis Estupiñán, que es su compañero más cercano siempre. Pervis parte como lateral, pero como les dije, se proyecta, y a diferencia de Ordóñez, que se queda por acá en el medio como un interior, no, Pervis sí se va hasta el fondo. Pervis sí va y se para en la línea de 5 que tiene Ecuador adelante. A la misma altura de Nilson, de John, de Kevin y de Alan. Pero entonces lo que hacen muy bien ellos dos, y que Angulo lo interpreta a la perfección, es que siempre que Angulo se pega a la raya, pues Pervis va por dentro. Siempre que Angulo va por fuera, Pervis por dentro, pero más de una vez lo hacen al contrario. Angulo va y se para por dentro, y por ende pues Pervis siempre va afuera. Ese trabajo de alternar carriles para nunca chocarse lo hacen a la perfección estos dos. Entonces también por esa razón se explica por qué la banda izquierda fue la mejor para Ecuador en esta doble jornada de eliminatorias. Lo hacían muy bien. Primero Angulo con su picardía, pisando el área rival, pateando, mandando centros, siempre intentándolo, y después el buen complemento que ha formado con Pervis Estupiñán. Entonces por izquierda, creo que esto que está funcionando bien, este acierto, Becachese debería replicarlo de cara al Mundial e incluso fortalecerlo para que funcione todavía mejor. Ahora, ¿dónde está la simetría? La simetría está en que por derecha está pasando todo lo contrario. Ahí Ecuador está teniendo casi que un peso nulo en ataque, porque queda dependiendo mucho de Alan Franco. Y a ver, Alan es un muy buen jugador, que no se malinterprete, que nadie vaya a pensar que lo estoy criticando desde un punto de vista mala leche o algo por el estilo. Ustedes saben que yo no me manejo de esa manera. Todo esto es profesional y con respeto, pero la realidad es que Alan, jugando como extremo por derecha, pues se nota que no es su posición natural. Él no tiene la misma capacidad de despliegue y de gambeta que tiene Nilson Angulo por este lado, o que tiene Pervis Estupiñán por este lado. Es que Angulo y Pervis son velocistas, son jugadores que en el 1 contra 1 te pueden ganar sin ningún problema, pero a Franco le cuesta mucho más. Franco no tiene esa gambeta, no tiene esa velocidad, no tiene ese desequilibrio en el 1 contra 1. Por ende, por acá no rompe tanto, y por ende Ecuador se da cuenta de esto y casi que ni acaba utilizando la banda de acá para atacar. No, Ecuador se está limitando solamente a ir por dentro hasta Yeboa, porque recordemos que con el 9 no pasa nada. Hasta Yeboa, y ahí Yeboa resuelve y la jugada se termina. O por la izquierda con el tándem de Pervis y Nilson Angulo, que por ahí también está funcionando bien para tener profundidad. Pero por derecha, pocas veces. De hecho, en los 90 minutos de este partido también recuerdo otro dato que tratamos, y fue que solo una vez Ecuador llevó peligro al área de Perú yendo por ahí, que fue en el segundo tiempo, y realmente ni siquiera fue nada del otro mundo. Fue una vez que Franco se proyectó, mandó un centro por acá, la Rola trató de cabecear, pero no pudo, y la controló Pedro Galese. O sea que fue un centro que salió a las manos del arquero peruano. Pare de contar. Bueno, ahí hay algo por mejorar. A mí me parece que Alan es un muy buen jugador. A Becache se le debe gustar mucho porque él es un jugador muy funcional, ¿no? O sea que te rinde en la posición en la que lo pongas. Pero el problema es que en ataque Ecuador pues está perdiendo esta banda por completo teniéndolo a Alan allí. Yo considero que si de pronto, y vamos a hacer un ejercicio rápido, Ecuador jugara no con Franco, sino con Plata tirado por este lado, la cosa sería muy diferente. O como lo venía haciendo BKHS, con Plata como segundo 9, con Edner como 9 titular, y capaz que acá se lo puede mandar a Yeboa. También sería diferente. Porque estaríamos hablando de que Ecuador tendría el juego interno, tendría a Plata, que es muy picante también, tendría a Edner arriba, que le da el gol que no tiene Rodríguez ni ningún otro 9 de Ecuador en la actualidad, y al mismo tiempo tiene por izquierda este doble tándem de Angulo y Estupiñán que funciona muy bien, y le sumamos que por derecha viene Yeboa, que también ustedes saben que es otro picante jugando como extremo. Y acá sería mucho más equilibrado el ataque de Ecuador. No solamente dependería de ir por dentro hasta el media punta y por izquierda. No. Ya se podría ir por dentro hasta el fondo con Edner de 9, por izquierda y también por derecha. ¿Ven un poco la diferencia?
Eso no está pasando hoy por hoy. Bueno, también Gonzalo Plata estaba un poco lesionado, al igual que Ender Valencia en este mes de junio. Así que bueno, pues también se entiende por ese lado. Pero me parece que, repito, lo de Franco por acá no le está trayendo tantas cosas buenas a Ecuador, por lo menos en ataque. Franco es más un jugador que está acostumbrado a jugar por dentro, ponele que como un interior, ponele que como un doble 5 acompañando a Moisés Caicedo, aunque a mí me parece que en ese rol Pedro Vittel le da mucho a Ecuador, entonces tampoco estoy de acuerdo con que Franco venga a jugar acá y lo saquen a Vittel de la titular, no, para mí Vittel tiene que estar. Vittel es ese 10 simbólico que le está dando muchos pases progresivos buenos a Ecuador, elaborando por dentro. Eso no se puede perder, Vittel es importante. Moisés pues ni se diga. Entonces para mí Alan, siendo igual un muy buen jugador y con mucho respeto, capaz que debería ser el jugador que tendría que perder la titularidad para ganar un extremo real por ese lado. Así lo veo yo por lo menos, porque el ataque de Ecuador considero que podría mejorar de esa manera. Bueno, esa es la realidad de lo que está pasando con Ecuador, ¿no? Además que también Alan por acá, tengamos en cuenta que no tiene tanto acompañamiento. Angulo ya de por sí es mucho más picante por el otro lado y además lo tiene a Pervis Estupiñán. Y más de una vez entre los dos se juntan y hacen estragos. Pero por acá, como Ordóñez tampoco es un lateral real, sino que es un extremo convertido a lateral, pues Ordóñez siente más la función de jugar acá interiorizado como un interior, cerquita igual a Pacho e Hincapié sin irse tan lejos. Y por ende, pues Franco queda por el otro lado un poco solo. Él no tiene ese Pervis Estupiñán que lo acompañe por acá. Entonces peor todavía, porque para desequilibrar le toca literalmente que ir solo, sin ningún tipo de ayuda. Y se le complica más aún. Bueno, se entiende por qué. Por la derecha Ecuador casi no ataca. Listo, eso es Ecuador en ataque. Ahorita, parte número 2 del video, gente. Y la última, ya para cerrar. Ecuador en defensa. Y nos vamos a manejar de esta misma forma. Primero hablando de cómo defiende Ecuador por dentro y posteriormente de cómo defiende Ecuador por las dos bandas. Bueno, Ecuador normalmente en defensa posicional sí es un equipo que te planta pues el 4-4-2. Ahí sí te lo mantiene como con cierto orden, ¿no? Entonces pues Franco se para por acá por la derecha, Angulo por la izquierda y los dos nueves pues quedan acá adelantico. De tal manera que queden muy marcadas las dos líneas de 4 y la de 2 de adelante. Así defiende Ecuador. Vamos por dentro. Yo considero que Ecuador por dentro, no lo hace mal del todo. La otra vez recuerdo que un seguidor del canal me estaba diciendo en un análisis que yo saqué de este partido, bueno, en el análisis principal de este partido, que lo saqué el día del partido, que no le convencía mucho que estuviera Vite como acompañante de Moisés en el doble 5 a la hora de defender. A la hora de atacar está claro que es algo muy bueno, pero me decía él que a la hora de defender siente que a veces Vite no tiene la suficiente capacidad de marca para ayudarlo a Moisés y que Moisés queda un poco solo para barrer toda esta zona de acá y brindar seguridad a la hora de defender. Yo considero que puede que tenga razón. De pronto Vite no está brindando esa capacidad de marca que quizás sí brindaría mucho más Alan Franco, acompañándolo a Moisés. Esa es la realidad, ¿no? A veces el fútbol es complicado en cuanto a las elecciones que tiene que tomar un director técnico. Porque claro, con Vite acompañando a Moisés, Ecuador gana mucho en ataque, en creación, pero pierde un poco en marca. Si estuviera Franco acompañándolo a Moisés, siento yo que Ecuador perdería mucho en creación, pero ganaría en marca. Entonces como que nunca se puede encontrar algo que lo deje satisfecho a uno por completo, ¿no? Siempre hay algún pero por ahí. Pero bueno, igual yo insisto en que para mí Vite tiene que mantenerse ahí. El punto es que sí, de pronto Moy está quedando a veces un poco solo en esta zona. Igual Vite colabora, él trata de hacer sombra. Tampoco es que se quede parado y sea un perezoso, no. Yo veo que Vite igual corre, claro que sí. Pero obvio, Moisés tiene mucha más marca, entonces de pronto él se ve obligado a ser el que siempre barre y propone este emparejamiento y termina ganando y recuperando el balón para Ecuador. Eso es cierto. Sin embargo, yo creo que BKHS, y esta es mi teoría, es consciente de esto que estamos marcando y él igual elige hacerlo de esta manera porque él sabe que con Vite, repito, gana mucho en ataque y de pronto sí hace falta algo en marca, pero al mismo tiempo él sabe que si bien Moisés está un poco solo en esta zona, cuando a Moisés lo pasan, cuando el equipo rival logra pasar ese obstáculo que representa Moisés Caicedo, igual en el fondo Ecuador por dentro tiene dos centrales que son dos centrales de Champions League.
de un nivel top en el mundo. Para mí, la mejor dupla de centrales que tiene el fútbol sudamericano en la actualidad. No en vano Ecuador casi no le meten goles, en gran parte es por los centrales. Tiene a dos cracks allá atrás, William Pacho y Piero Hincapié. Entonces para mí Becachese, esa es mi teoría, corre este riesgo de que Moisés esté un poco solo en marca en el medio porque sabe que cuando lo pasan, pues hombre, sale Pacho al rescate, sale Piero al rescate y pasar a Pacho y a Piero es casi que imposible. Seamos sinceros, es muy difícil. Entonces claro, él dice no, dale, que Moisés esté un poquito solo, pero yo sé que tiene dos apoyos que son magníficos. Pacho y Piero acá, y entre los tres básicamente con la ayuda de Vite, que él igual trata de colaborar, terminan siendo los cuatro, pero pues obviamente la marca principal recae en estos tres, Pacho, Piero y Moy. Qué pena, porque se paró la grabación, pero finalizo la idea que estaba desarrollando. Les decía que él sabe que con estos tres, Moisés, Pacho e Hincapié, ya Ecuador resiste, por dentro. Y ya ahí puede tener solidez, densidad, para contener esos ataques de los equipos rivales. Sí, de pronto Vite, pues es una cuarta pieza que en marca no colabora tanto, pero con estos tres, Becachese para mí siente que le basta y le sobra. Y obviamente, pues sumado a ellos también está el hecho de que el arquero normalmente en Ecuador responde. No le llegan mucho, pero cuando le llegan al arquero ecuatoriano, sin importar si es Valle o Galíndez, saca la cara por la tri. Valle tuvo contra Ecuador 2 atajadas fundamentales y contra Perú 3. 5 en 2 partidos. Y la Valla no se la vencieron, no le metieron ningún gol. Entonces, bueno, tener un arquero también es importante porque el arquero, quiera o no, pues hace parte del esquema defensivo. Y el esquema defensivo, ¿qué va por dentro? Porque al fin y al cabo la cancha, el arco está por dentro, pues el arquero está ahí. Por ende también es un defensor más por dentro. Listo. Por dentro pasa eso, me parece que no hay gran cosa desde mi perspectiva por modificar. Sí, lo de Vite está bien, Moisés queda un poco solo, pero con el apoyo de Pacho, Hincapié y el arquero, Ecuador ahí ya resisten, para mí no hay problema. Ahora, por bandas, pasa que hay también una simetría, y esta es la ironía máxima de la vida. Porque yo ya les dije que en ataque, por izquierda Ecuador ataca bien, pero por derecha ataca mal. Defensivamente pasa lo contrario. Defensivamente Ecuador por izquierda defiende mal y por derecha defiende bien. ¿Ven la paradoja? Es una cosa increíble, ¿no? Cómo funciona el fútbol. ¿Por qué lo digo? Bueno, por izquierda sí le tiramos ahora flores a Angulo y a Estupiñán en ataque, pero defensivamente se demostró en ese partido contra Perú que la zona débil de Ecuador en defensa es por ahí. Particularmente en la espalda de Pervis Estupiñán. A Pervis le comieron mucho la espalda en este partido. Y la mayoría de llegadas de Perú se confeccionaron por allí. Perú se comenzó a dar cuenta que Nilsson es muy buen jugador, pero de pronto a la hora de retroceder, pues no tiene tanta capacidad de marca, él no es tan bueno marcando. Y del otro lado Pervis, pues es un lateral que aplica algo parecido, ¿no? Es una máquina yendo al ataque, es muy bueno, pero en defensa, y sobre todo estando solo, porque Angulo no le ayuda mucho que digamos, a Pervis le cuesta. Entonces, ¿qué hizo Perú? Bueno, por ahí jugaban Di Polo, que era el extremo de ese lado, y Perú comenzó a inclinar mucho sus ataques por aquella banda. Para Andy Polo por acá, para que Andy Polo fuera mano a mano contra Pervis, y no solamente eso, sino que el Orejita Flores, que es un jugador muy experimentado y que es un viejo zorro, más de una vez se tiraba atrás de Paolo y se acababa inclinando hacia esa banda derecha. Entonces calculen que entre Polo y Edison Flores, el Orejita, más de una vez le hacían el 2 contra 1 a Estupiñán y lo acababan rompiendo. Y es más, otras veces llegaba Víncula y corría por acá y casi que se volvía un tercer hombre. Y sí, ahí Angulo se devolvía también, retrocedía, pero igual acababa marcándose una superioridad numérica a favor de Perú. 3 peruanos por acá, Flores, Polo y Advíncula, contra 2 ecuatorianos que eran solamente Angulo y Estupiñán, que ninguno de los dos tiene mucha marca que digamos. Entonces, claro, Ecuador comenzaba a sufrir por acá. Y lo rompieron varias veces. Por ejemplo, a ver, para ser preciso y demostrarlo y que ustedes no piensen que les estoy vendiendo humo, por acá tengo las anotaciones todavía de aquel partido. A ver, recordemos que fueron 3 en el primer tiempo que llegaron por ahí. Una primera que se dio con una jugada que partió del lado contrario, con Carrillo, con Quevedo, eventualmente para el Orejita Flores. Y por acá el Orejita acabó encontrando a Polo en la espalda de Pervis, completamente solo. Polo le comió la espalda, pateó, la pelota se fue por un lado. Esa fue la primera de Perú en todo el partido. Tenemos 2 más que fueron claras.
en donde Gonzalo Valle respondió de manera excelsa, pero también las dos se dieron por allí. Una de ellas fue, para que la tengo por acá, sí, minuto 16, con Advíncula rompiendo por esta zona, repito, la zona débil de Ecuador en defensa. Advíncula mandó el centro, y recuerden que vino Carrillo acá al primer palo contra Piero Hincapié y Guerrero lo anticipó a Pachito. ¿Se acuerdan de esa jugada? Y Guerrero acabó rematando durísimo arriba y Gonzalo Valle atajó. Pero llegó con un rompimiento de Advíncula por acá, por la izquierda, repito, la zona débil de Ecuador a la hora de defender. Y al 42, finalizando el primer tiempo, la tercera, que también fue muy clara, y pasó lo mismo. Fue una pelota larga que llegó para Andy Polo, creo que fue desde por acá atrás, creo que fue Renzo Garcés para Andy Polo, por acá. Y la acabaron como rechazando, perdón, llegó directo de acá y Pacho la rechazó y le cayó a Andy Polo, así fue la cuestión. Y Polo quedó... No, la estoy describiendo mal, qué pena con ustedes. Fue una jugada en la cual, sí, efectivamente, desde acá atrás vino la pelota, rechazó Pacho, hubo un rebote y el que apareció fue Marcos López lanzado al ataque. Por acá la agarró, estaba todo el mundo como muy centralizado, incluyendo Pervis Estupiñán. López la agarró y lo acaban contando a Polo por acá. Y fue esa jugada en la cual Polo venía solo, comiéndole la espalda a Pervis, fusiló a Gonzalo Valle y esta vez el remate no se fue por un lado, sino que se fue directo al arco y Valle atajó arriba. Y también fue una tajadota, pero tremenda de Gonzalo Valle. Espectacular. Incluso más que la que le atajó a Paolo Guerrero en la jugada anterior que comenté. Pero ven, las tres por el lado de Pervis Estupiñán. Las tres por el lado de Pervis Estupiñán. 2 remates de Polo y un remate de Paolo que llegó con un desborde de Advíncula precisamente por esta banda. Y un centro posterior para que Paolo rematara. Entonces ahí está. Ecuador por izquierda le cuesta un poco en ese sentido y es algo que BKH se va a tener que trabajar sí o sí. Ahora, por derecha, sí, Ecuador tiene mucha más seguridad y es lo que les decía ahorita de la paradoja de la vida, ¿no? De la paradoja del fútbol. Porque por acá, pues a ver, Ordóñez tiene mucha más marca que Pervis Estupiñán. Entonces cuando Ecuador lo atacan por este lado de Joel Ordóñez, normalmente Joel es una muralla. Ya lo vimos contra Vinicius en el partido frente a Brasil. Vini nada más lo pudo romper como 2 veces en 90 minutos a Joel. Y una de ellas fue porque Joel se resbaló. Fue un accidente. Joel brinda mucha seguridad por esta banda marcando. Es un titán. Y además de eso tiene la colaboración de Franco que, a diferencia de Nilson Angulo, retrocede mucho más. Entonces calculen la diferencia. Ecuador por izquierda acaba defendiendo con 2 jugadores que no tienen marca. Y que aparte el que está acá, Nilson, poco retrocede para ayudarle a Pervis a marcar. Por ende es una zona muy permeable. Pero por este lado defiende con un titán en marca, que es Joel Ordóñez, un pedazo de crack, un capo en el 1 contra 1. Y además tiene un jugador que lo apoya, que todo el tiempo sí retrocede y que también sabe marcar como lo es Alan Franco. Acá acaban defendiendo 2 jugadores que no saben defender mucho. Acá acaban defendiendo 2 jugadores que son especialistas en la materia. Y ahí está la gran diferencia en esta ecuación. Es más, de hecho más de una vez, cuando a Ecuador lo están sofocando mucho, yo veo que la Tri termina defendiendo, por acá lo tengo anotado también, me acuerdo que lo marqué en ese partido, casi que con un 5-3-2. Porque retrocede tanto Franco que acaba pasando a ser casi que un lateral bis, un lateral derecho bis. Y yo en ese momento se interioriza y queda casi que como un stopper por derecha, Pacho como un líbero, Hincapié como un stopper por izquierda y bueno, cerrando por el otro lado pues Pervis como un carrilero por izquierda. Y se forma una línea de 5, simplemente con el retroceso de Franco y la integración de Franco a esta primera línea de defensores de Ecuador. Quedan 5 acá, 3 centrales, acá quedan 3, pues obviamente Moy con Vite, Angulo que igual se mantiene por la izquierda en esta zona, y bueno, arriba se mantienen los 2 delanteros. O sea que más de una vez Ecuador no solamente defiende con el 4-4-2, sino con un 5-3-2 de esta manera. Pero conclusión, lo que les decía, pues ahí está un poco la explicación de cómo defiende Ecuador, que por dentro para mí lo hace bien. Ya lo dije, Vite no marca mucho, pero con estos 3 compensa y el arquero también, con Moisés, con Ordóñez y con Pacho, muy bien. Perdón, con Moisés, con Pacho y con Hincapié, muy bien. Esa es la explicación de la defensa interna. Y en cuanto a la defensa por fuera, por carriles externos, pues por izquierda flaquea,
por derecha, muy bien. He ahí el tema, ¿no? Por izquierda se ataca bien, pero se defiende mal. Por derecha se ataca bien, perdón, se ataca mal, pero se defiende bien. Le toca a Becachese que trabajar eso de cara al Mundial. Lo último, cuando Ecuador no hace defensa posicional, que es de esta forma, es decir, cuando no defiende hacia atrás, sino que defiende hacia adelante, que es presionando, que es lo contrario a contener, ¿no? Contener es defender hacia atrás, como estamos mostrando acá. Presionar es defender hacia adelante, que ya es lo que les voy a mostrar y es lo último del video, porque también hace parte de la faceta defensiva y pues obviamente no lo puedo dejar pasar. Cuando Ecuador defiende hacia adelante presionando, muchachos, para mí lo hace mucho mejor. Y es algo que Ecuador pues obviamente no puede sostener durante 90 minutos de juego porque es prácticamente imposible desde un punto de vista físico-atlético. Ningún equipo en el mundo presiona los 90 minutos con constancia, con coordinación, con intensidad. Eso no pasa. Entonces tampoco vamos a pedir cosas imposibles, pero de cualquier manera le conviene mucho más presionar porque lo hace muy bien. Lo hace muy bien y lo ha demostrado en múltiples partidos. Contra Colombia en Barranquilla, por ejemplo, Ecuador dio una masterclass de cómo presionar en campo rival. Y cada vez que Ecuador se anima a hacer eso, para mí le trae frutos y acaba recuperando siempre cerca del arquero rival y puede lastimar con alguna transición ofensiva directa y punzante. ¿Cómo Ecuador presiona? Bueno, en este partido contra Perú lo dejó ver de manera muy clara y era a partir de referencias personales. De tal manera que cada ecuatoriano tomara siempre a un jugador de Perú y que no hubiese ningún jugador peruano libre para poder recepcionar. En este partido particularmente, cada vez que Perú salía con Galese desde el fondo y Galese descargaba con Carlos Zambrano o con Renzo Garcés, bueno, la rola se activaba de una e iba contra Zambrano. Llevó hacia lo propio yendo contra Garcés. Por acá Alan Franco lo tomaba López, por acá Angulo lo tomaba Advíncula. Entonces ya podíamos ver que los 4 del fondo de Perú estaban todos tomados por algún jugador de Ecuador. Una cosa impresionante. Acá Vite se iba contra Renato Tapia, lo fijaba para que Zambrano y Garcés no pudieran descargar rápido hacia adelante con Tapia. Bueno, Vite venía y lo fijaba también de manera muy pertinente, muy adecuada. Moisés se iba contra el más habilidoso en el medio de Perú, que es André Carrillo. Entonces ya no solamente los 4 del fondo estaban tomados en Perú, sino que el doble 5 también. ¿Ven el buen trabajo de Ecuador en cuanto a eso? Y acá también pues se proponía un 4 contra 4 más adelante, era que Pervis pues iba contra Polo, Ordóñez se iba contra Quevedo, y bueno, entre Pacho e Hincapié se acababan alternando a Paolo y a la Orejita Flores, ¿no? Pero entonces eran 10 jugadores de campo de Perú tomados por 10 jugadores de campo de Ecuador, y esa presión ecuatoriana, ese pressing realmente, porque es un pressing, yo siempre lo digo pero lo reitero, en las categorías que hay para presionar hay 3. Pero cuando vos presionas con los 10 de campo al mismo tiempo es un pressing. Cuando presionas solamente con algunos que son un grupito de 4, 5, 6 es una presión grupal. Y cuando presionas solo un jugador es presión individual. Como Ecuador lo hace con todos al tiempo, con los 10 de campo, lo saco a Gonzalo Valle por obvias razones porque es el arquero y no puede venir pues por acá a presionar. Bueno, entonces es un pressing. Y es un pressing alto porque Ecuador lo lleva, lo direcciona al área del equipo rival, o sea, a la zona 3. Por ende es un pressing alto. Cuando Ecuador hace eso, muchachos, créanme que no solamente en este partido, sino en múltiples partidos hemos visto que le funciona. Entonces le conviene más defender, creo yo, que de esta manera. Es imposible obviamente hacerlo 90 minutos, pero la idea es que se mantenga durante el tiempo más prolongado posible. Ya después pues van a haber momentos en los cuales pues naturalmente le va a tocar que retroceder y plantar otra vez el 4-4-2 en campo propio, y ahí bueno pues vamos a ver un panorama pues como el que expliqué ahora, con Franco a veces viniendo acá integrándose y formando una línea de 5, y con Ecuador defendiendo bien por derecha, también relativamente bien por dentro, y por izquierda así flaqueando un poco, que es lo que de pronto BKH se va a tener que comenzar a trabajar. Y ya, pero pues la mayoría del partido, repito, la idea es que se defienda hacia adelante, presionando en campo rival, porque eso Ecuador lo hace muy bien. Cuando se trata de tomar referencias individuales y que cada ecuatoriano tome a un jugador del equipo rival, la Tri en eso se destaca, lo hace excelente. Créanme que es así. Defender hacia atrás, pues también toca hacerlo más de una vez, y ahí pues como les decía, por enésima vez, por la derecha bien, por dentro bien, pero por la izquierda mal. Entonces bueno, es eso gente, es eso. Ahí está, grosso modo, los aciertos y errores de Ecuador en esta doble jornada de eliminatorias. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal de YouTube. Síganme en la cuenta de Facebook. Denle un like, por favor, a este video.
Las personas que quieran y tengan la capacidad económica para hacerlo podrían donar $1 para este canal. Ese dólar se puede donar por Patreon o por YouTube, cualquiera de las dos vías es válida. Si lo quieren hacer por Patreon, acá abajo en la sección de comentarios del video se encuentra el enlace de dicha plataforma para que hagan clic allá y cumplan con la donación. Si lo quieren hacer por YouTube, es acá abajo en YouTube a la derecha, donde hay una pequeña pestaña con el signo monetario, con la S de dinero. Hacen clic allí, también cumplen con la donación en 10 o 15 minutos, pero por cualquiera de las dos vías que ustedes elijan, esa donación se agradece un montón, de verdad. Mirando a la cámara se los digo, gracias por apoyar tanto el canal. Y por último, bueno, síganme en TikTok, en donde estoy subiendo cada vez más cosas y en donde aparezco como juancamilocastillo.tv. No lo duden dos veces, síganme también por ahí, que es algo que nos ayuda para crecer en dicha plataforma. Bueno, terminamos. Nos vemos en un próximo análisis de la selección ecuatoriana de fútbol dirigida por Sebastián Becachese, que ya se encuentra de manera oficial clasificada al Mundial del 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Hasta luego.